Bien, como estamos estudiando nosotros la electrostática en la materia, si bien existen objetos más pequeños que el átomo, voy a considerar al átomo como el ladrillo fundamental con el que podemos nosotros crear la materia macroscópica tal y cual nosotros la podemos detectar y observar a nuestro alrededor. A ver, para comprender la idea, ustedes tienen acá un diagrama del átomo, seguramente todos tienen una imagen del mismo, pero si suponemos que tiene esta forma, digamos, entonces hay un núcleo formado por neutrones y protones, y alrededor del núcleo tenemos nosotros electrones, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos neutrones, cuántos protones existen en el núcleo? Definen lo que uno conoce como un átomo específico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? En función de cuántos neutrones y protones haya en el núcleo, están todos los átomos que componen la tabla periódica de los elementos, de la cual voy a hablar un poco más adelante, ¿ya? Ahora, sabiendo que los protones tienen carga positiva, equivalente a la carga del electrón, solo que con signo positivo, ¿ya? Y los neutrones, como indica su nombre, poseen carga neutra, ¿de acuerdo? El núcleo tiene, al tener una cantidad de protones que normalmente uno conoce como Z, ¿ya? Este número de protones normalmente uno le llama Z, ¿de acuerdo? Entonces, al haber Z protones en el núcleo, y esto debido a la condición de equilibrio en el sistema, deberá existir un idéntico número de electrones girando a su alrededor para hacer que el átomo esté en condiciones que se conoce como neutro o condición de equilibrio de carga, ¿ya? A ver, si consideramos que la materia macroscópica está armada a partir de estos ladrillos fundamentales, que repito, en condiciones aisladas, todos y cada uno de estos átomos están en estado neutro, que quiere decir que tiene su núcleo con una cantidad de carga positiva idéntica a la envoltura donde se encuentran los electrones, con una carga pues igual a la carga del núcleo. De esa manera, el átomo en estado qué sé yo, aislado, es pues un átomo neutro, ¿de acuerdo? Igual número de electrones al número de protones del núcleo. Ahora bien, si uno resuelve este problema, y hay una física que permite pues resolver este problema. ¿Cuál es ese problema? Definir los lugares, las regiones del espacio por donde podrían estar moviéndose los electrones y las energías con las cuales estos electrones podrían girar alrededor de los núcleos. Entonces, para un núcleo intermedio cualquiera con carga más Z veces E, que es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? ¿Ah? Habrían Z electrones girando en torno del núcleo.
Esos electrones se disponen en estados de energía que les hemos denominado E sub 1, E sub 2 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cuántos de estos existen? Pues existe un gran número de estos estados de energía con los cuales los electrones se pueden mover alrededor del núcleo. Si yo tuviera que hacer un gráfico de la energía con la que pueden moverse estos electrones alrededor del núcleo, entonces esos estados de energía pues se podrían diagramar de esta manera, ¿de acuerdo? Aquí está E1, E2. A esto se llama la distribución de estados de energía de los electrones moviéndose alrededor del núcleo. Esta es la característica general de un átomo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esa? Que los estados de energía a los que pueden acceder los electrones moviéndose alrededor del núcleo tienen un carácter discreto. ¿Qué quiere decir esto? Que toman este valor, pero ninguno antes, como ustedes podrían ver. Que toman este valor, pero ninguno aquí adentro. Que toman este valor E2, pero ninguno antes ni después en esta franja, ¿de acuerdo? Que toman el valor E3, pero ninguno acá, y así sucesivamente. Discreto quiere decir que este valor sí, el resto no. Sí, no, sí, y así sucesivamente, ¿ya? Son valores específicos. Esta configuración de niveles de energía discretos es una configuración característica de cualquier átomo en la tabla periódica, ¿de acuerdo? A ver, en resumen, ¿qué estamos diciendo? Que todo objeto macroscópico que nosotros podemos observar a nuestro alrededor está formado de estos ladrillos fundamentales, que en estado aislado son neutros, que quiere decir que tienen un núcleo con una cierta cantidad de carga, pero que tienen una envoltura de electrones con idéntica carga a la del núcleo, solo que con signo contrario. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué más estamos diciendo en resumen? Cuando pensamos nosotros en estos ladrillos y pensamos en los electrones que se mueven alrededor de estos núcleos, esos electrones no pueden moverse con cualquier valor de energía, solo pueden moverse con ciertos valores. Aquí solo se ha dibujado 3, ¿ya? Pero en general sabemos que existen Z de ellos para que esté en estado neutro. Pues esos Z acceden a ciertos niveles de energía distribuidos de manera discreta. Si ustedes prefieren, yo podría escribir, digamos, esa discretización de la siguiente manera. Diría, la energía de los electrones está distribuida sobre los estados E sub 1, E sub 2, E sub 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí está E sub 4, E sub 5, pero toditos estos discretos. Pero por favor, quiere decir que solo pueden tomar estos valores, ningún otro, ¿ya? Ningún valor de energía, si esta es la recta de energía, ningún valor aquí, ningún valor acá, ningún valor aquí, ninguno. Solo en estos puntitos de esta recta de energía es que estos electrones pueden adquirir esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos de esta situación, por favor. ¿De acuerdo? Bien, estos son todos los elementos
que se han podido encontrar en la naturaleza y algunos que se han hecho pues en un horno, ¿de acuerdo? Es decir, han sido creados de manera artificial, ¿de acuerdo? Esta tabla permite organizar de alguna manera a cada uno de esos átomos según sus propiedades. Pero fíjense, por favor, fíjense. Aquí, por ejemplo, está el hidrógeno, del otro extremo está el helio. Estos numeritos acá, como ejemplo, el hierro, estos numeritos representan el Z del que estábamos hablando para que tengan idea exactamente de cuántos electrones deberían haber alrededor de sus núcleos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el hidrógeno, este numerito es 1, ¿eso qué quiere decir? Que hay un electrón alrededor de su núcleo para hacer que el hidrógeno sea neutro. En el caso del helio deben haber 2, en el caso del litio 3, del berilio 4 y así sucesivamente. Pero no solo por el número es que están organizados, fíjense que de acá se produce un salto del 1 al 2, del extremo izquierdo al extremo derecho superior, y luego va saltando de esta forma, pero acá son continuos. Entonces, esta manera de organizar tiene mucho que ver con las propiedades afines que tienen estos elementos. Por ejemplo, por columnas, estos se comportan más o menos de la misma manera. Ya van a estudiar un poco más adelante, por ejemplo, ¿ya? Aquí se encuentran en esta columna aquellos que se usan para generar materiales denominados semiconductores. Aquí está, por ejemplo, el silicio, el germanio y eventualmente el carbono, ¿de acuerdo? Entonces, por columnas significa que ellos tienen propiedades comunes. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que el flúor, el cloro, el bromo y así tienen propiedades comunes. Que el helio, el neón, el argón, tienen propiedades comunes. A estos, por ejemplo, se los llama gases inertes o gases nobles, ¿de acuerdo? Es un nombre, el motivo por el cual tampoco no es motivo de discusión ahora, este no es un curso de química, pero sin embargo, quiero que ustedes entiendan que todo aquel objeto, que todo aquel cuerpo macroscópico que nos rodea está pues conformado por estos ladrillos fundamentales. Si nosotros observamos en la naturaleza un material 100% puro, pues significa 100% puro de algún elemento de esta tabla periódica. ¿De acuerdo? En algunos casos, voy a decirlo de esa manera, en algunos casos, algunas estructuras moleculares que se crean a partir de dos o más de estos caballeros, ¿ya? O simplemente de uno consigo mismo. Por ejemplo, en la naturaleza nosotros encontramos frecuentemente al oxígeno, no solito, sino con uno igual a él mismo, es decir, normalmente están como dos oxígenos en el aire, ¿de acuerdo? Formando lo que se conocen como una molécula de oxígeno. Así, por ejemplo, ese ladrillo fundamental no sería el oxígeno, sino dos oxígenos serían el ladrillo fundamental. Pero yo quiero que entiendan la idea de este principio. Si encontramos objetos macroscópicos en la naturaleza, esos objetos macroscópicos tienen ya sea un solo tipo de ladrillo o algunos de estos, pero de estos es de lo que están hechos todos los cuerpos que existen en la Tierra, ¿de acuerdo? Todo mundo cree, bueno, tal vez algunos no estén muy de acuerdo, pero todo mundo cree que esta química que ustedes están observando acá, quiere decir que esta composición química de los objetos que existen en la Tierra también debería ser la que compone cualquier otro objeto que está en el espacio, digamos, que nos rodea, ya sea en las diferentes estrellas,
en los diferentes planetas que existen. Es decir, lo que nosotros tenemos acá deberían tener también los otros cuerpos celestes, dicho de otra manera. En otras palabras, lo que estamos diciendo, que esto compone todo lo que hay en el universo, ¿ya? Y si es que existieran elementos más raros, es solo cuestión de tiempo para que se sigan incrementando aquí en esta tabla, ¿de acuerdo? ¿Está claro lo que estamos queriendo decir, no? Sí, Inge. Bien, espero que sí, ¿ya? Espero que sí. Entonces, volvemos a nuestra página. Entonces, ahí está. Estos son los objetos cotidianos de, bueno, algunos de los objetos cotidianos y queremos decir con esto que todo lo que tenemos a nuestro alrededor está compuesto por esos elementos químicos, ¿verdad? Ahora bien, cuando no estamos hablando de un átomo en particular, un átomo suelto, uno de estos, ¿ya? Cuando no estamos hablando de esto, sino de objetos macroscópicos como estos, esos ladrillos fundamentales entonces se han ido armando de una cierta manera que ha proporcionado lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como un sólido, ¿ya? Ahora, estos objetos macroscópicos que están construidos por un número extremadamente grande de esos átomos, se construyen de diferentes maneras, ¿verdad? Es decir, no existe una manera única en la que un elemento de aquí, digamos, el hierro, interactúa con otro elemento de la misma tabla, digamos, qué sé yo, pues estoy hablando cualquier cosa, ya el hierro con el arsénico, ¿de acuerdo? O el potasio con, qué sé yo, el fósforo, no sé. Estoy dando, por dar dos nombres de esta tabla periódica, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, voy a ponerlo de esta manera, átomos de hierro, ¿ya? Unos al lado de otros, en un número increíblemente grande, y le damos las condiciones físicas, es decir, le damos temperatura y todas las condiciones necesarias, entonces estos átomos comienzan a formar una red, ¿de acuerdo? Esa red ya es observable y, por lo tanto, se convierten en un material cualquiera con los cuales uno pues puede forjar y darle forma a estos artículos que nosotros usamos día a día. Pero voy a decirlo de esta forma. Si yo pienso, por ejemplo, en este metal, que es lo que hace la conexión eléctrica para que el foquito pueda prenderse, ¿verdad? En el metal del cual está hecho este clip, o cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Esos átomos se han unido de una manera muy particular. Ahora, por supuesto, que los que provocan esa unión para generar objetos macroscópicos son los electrones, ¿ya? Estos caballeritos, que son los que en principio están alrededor de los núcleos, ¿verdad? Los que forman parte de los átomos, estos electrones son los que tienen que ver con que hayan aparecido los objetos macroscópicos. ¿Qué quiere decir? Que los electrones son los causantes de que existan los distintos materiales que nosotros observamos. Ahora bien,
Cuando estos electrones de un átomo, cualquiera, ¿ya? Voy a hablar en este gráfico. Cuando estos electrones de un núcleo en particular, de un átomo en particular, interactúan no solo con su núcleo, sino con el núcleo vecino. Digamos, aquí hay dos átomos, ¿de acuerdo? A ver, voy a hablar de este electrón. Este electrón interactúa con su núcleo, interactúa con los electrones de su propio átomo. Pero también cuando otro átomo se acerca, pues va a interactuar con el núcleo del átomo vecino, con los electrones del átomo vecino. Esas interacciones que se provocan, que se generan cuando se dan las condiciones físicas adecuadas, genera en principio, si pensara de la interacción entre dos átomos, se genera una molécula, ¿ya? Ahora, voy a ponerlo de esta manera. Supongo que ustedes pueden advertir que hay electrones que están más cerca del núcleo que otros electrones, que están obviamente más alejados. Cuando un átomo y otro átomo interactúan, es obvio, más natural que los electrones que tienen que ver con la conformación de la molécula sean los electrones que están más hacia el exterior. En química, a estos electrones que están más hacia el exterior, como este, por ejemplo, y aquel, se denominan electrones de valencia o electrones que están más externos a cada uno de sus propios núcleos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, cuando se forma la molécula, los principalmente encargados de formar la molécula son justo esos electrones que se encuentran en los estados de energía más altos, que quiere decir en aquellos lugares del espacio donde estos están más lejos del núcleo. ¿De acuerdo? Bien. Cuando se ha conformado no solo una molécula entre dos, sino una red de muchos átomos, entonces hay muchos electrones involucrados en la formación de esa red, ¿ya? Cuando uno calcula la energía con la cual se pueden mover esos electrones de la red, ¿ya? Voy a poner yo aquí lo siguiente. Perdón. Voy a tratar de simular esa red. Por supuesto que en la tercera dimensión también, pues, ¿no? Pero primero voy a hacer esto y luego voy a hacer lo otro. ¿De acuerdo? Solo voy a poner algunos porque de lo contrario se va a armar algo terrible acá.
A ver, no sé si me están entendiendo. Esta es la red a la que estoy haciendo referencia. Cualquiera de estos objetos, ¿ya? Está hecho de muchos ladrillos. ¿Quiénes son esos ladrillos? ¿Ya? Los ladrillos son los átomos. Ahora, quiero que entiendan. Estos puntitos en verde son, si ustedes quieren, esos ladrillos, ¿de acuerdo? Cuando se ponen unos al lado de otros, entonces forman una red. Esta red solo existe gracias a que hay electrones. Los electrones externos de cada ladrillo, ¿ya? Ahora, solo imaginen esta situación, ¿de acuerdo? Estoy hablando solo de algunos de los electrones externos de cada uno de esos ladrillos. Bien, esta red solo se forma gracias a los electrones más externos de cada uno de los átomos que les estamos llamando ladrillos. Ahora bien, esa interacción de los electrones con los puntos verdes y con los otros electrones que acabo de dibujar es lo que conforman el objeto macroscópico. Bien, estos electrones pues no pueden estar moviéndose con cualquier energía que deseen. ¿Cuáles son las energías con las cuales se pueden mover estos electrones en esta red de ladrillos? Estos electrones en objetos como estos, pues ya no toman valores discretos. Recuerdan que en el caso del átomo, las energías, si es que las puedo dibujar, las energías eran pues simplemente valores acá sobre esta recta, ¿verdad o no? Si esto era E1, estoy volviendo a diagramar, esto era E2, digamos, eran los valores con los cuales se podían mover los electrones en un átomo en particular, por poner tres nomás, porque hay N de ellos, ¿ya? En estos objetos que conforman una red que hacen que sea macroscópico el mismo, ¿de acuerdo? En estas redes, los electrones, estos que generan esta red, no pueden moverse con cualquier valor de energía, pero tampoco se mueven en estados de energía que tienen esta característica. Los estados de energía con los cuales se pueden mover, pues tienen esta característica que se llama la estructura de bandas, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué significa eso? Voy a borrar esto. ¿Qué significa eso? Que los electrones, que son muchos, que yo he dibujado solo algunos, ¿ya? Los electrones que han permitido que exista esta red, pueden ahora tener, digamos, esta energía aquí, ¿ya? Pero no esta. Voy a dibujar en rojo la energía que, mejor con esto voy a poner, ¿de acuerdo? Ningún valor de energía aquí, ningún valor de energía aquí, ninguno dentro de estos intervalos, ¿ya? Ahora ya no son puntitos acá, son intervalos, yo quiero que entiendan, ¿de acuerdo? ¿Ah? Aquí no, aquí no, aquí no, y así sucesivamente. Pero en estos intervalos sí. ¿Qué quiere decir? Que desde este valor de energía, yo lo voy a poner de esta manera, ¿ya? Con rojo está bien. Si yo tuviera que continuar esto hasta aquí,
¿ya? Y hiciera lo mismo hasta acá, porque en el fondo eso es. Y a mí me preguntan, ¿estos electrones podrían moverse con esta energía? ¿Con esta energía? Sí, ¿por qué? Porque me dicen que todos los valores dentro de este intervalo. O sea que si yo quisiera y le llamaré yo a esto, por ejemplo, qué sé yo, le voy a llamar a este valor sub 1 y a este otro le voy a llamar sub 2. ¿De acuerdo? Entonces yo diría, los valores de energía con los cuales se pueden mover los electrones estos de acá, si es que además tomara esto, sería un intervalo cerrado E sub 1, E sub 2. Si es que tomaran los valores E1 y E2. Si no toma el valor, por ejemplo, E2, entonces sería un intervalo abierto. ¿Qué me está diciendo? Cualquier valor dentro de este intervalo. O sea que todo esto es permitido, no solo uno de ellos, cualquier valor entre ellos. Ahora, voy a hacerlo con otro color. ¿Qué cosa? A ver. Quiere decir, entre E2, le voy a llamar E3 a esto, ¿ya? A este puntito acá le voy a llamar E3. Quiere decir que entre E2 y E3 no hay nada. No existe absolutamente nada. Pero si, por ejemplo, a esto yo le llamara E4, diría unión, intervalo E3, E4. ¿Qué estoy diciendo? Que cualquier valor dentro de este intervalo o dentro de esta banda está permitida para que estos electrones tomen. Pero ninguno entre este y aquel valor. Entre E2 y E3, pues no hay ningún valor permitido. Pero entre E3 y E4 otra vez están permitidos toditos los valores. Y otra vez, y así sucesivamente, la unión de intervalos. Esta estructura de los valores con los cuales los electrones que conforman la red se pueden mover, se llama la estructura de bandas de energía. Eso es característico de objetos sólidos, ¿de acuerdo? Entonces, los electrones de los átomos que tienen que ver con que se haya formado ese objeto, ¿verdad? Esos electrones, repito, que gracias a ellos existe la red, solo pueden tomar valores de energía que están dentro de aquellas denominadas bandas permitidas, ¿de acuerdo? Ahora, aquellas en las que no están permitidos que los electrones tomen valores de energía se llaman, pues, bandas prohibidas, ¿de acuerdo? No solo esta, ¿ya? Esta también, esta, son bandas prohibidas, ¿de acuerdo? Ajá. Estas son también bandas permitidas, ¿de acuerdo? Ahora, como hay muchos de estos electrones, existe un límite para el número de electrones que ingresa dentro de cada banda. ¿Eso qué quiere decir? Que es como un vaso
que mientras uno va llenando, es decir, va cargando con electrones el vaso, pues llega un momento en el que ya no pueden entrar más electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Se llena y empieza entonces a llenarse el otro vaso, ¿ya? Se llena y entonces comienza a llenarse el otro vaso, y así sucesivamente. Entonces, la última banda que se llena por completo recibe pues un nombrecito muy particular que se llama banda de valencia. A ver, vamos a imaginar que existieran 100, ¿ya? 100, por dar un número, si existieran 100 acá, pero hay que este se llena también con 20, entonces eh, teníamos 100, con 20 hemos llenado, me quedaban 80, llenamos este, me quedan 60, ¿verdad? Digamos, suponiendo que este acepta 30, ¿de acuerdo? Entonces, me quedaban 60, lleno este, me quedan 30. Suponiendo que este también solo acepta 30, entonces yo ya he llenado por completo los electrones que disponía en la red. Entonces, esta última que se ha llenado por completo, la última banda permitida completa, se llama banda de valencia. Ahora, obviamente, entre esta banda de valencia y la próxima banda permitida, ¿de acuerdo? Porque esta es una banda que puede fácilmente tener electrones. ¿Por qué? Porque puede tener, los electrones pueden acceder a estos valores de energía. Entonces, fíjense, esta es ya los 100, 20, 40 más 60, 100. Y se me han acabado mis electrones, habían 100 disponibles y he llenado. Perfecto. Un nombre se le asigna a esta última banda completamente llena. Cuando digo última, siempre empiezo desde el más bajo en nivel de energía y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es como pensar en un vaso y piedras. ¿Ya? Agarramos un recipiente, no necesariamente un vaso, digamos, pero un recipiente, y voy poniendo piedras. Las piedras siempre van a ir primero al fondo, ¿verdad? No van a quedar en la punta o en la cima del recipiente. Siempre se va a ir llenando de tal manera de ocupar los niveles de energía más bajos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegamos a llenar el último la última banda permitida, esa banda entonces se llama banda de valencia. La banda que es un inmediata superior, que es una banda prohibida, y luego viene una banda permitida que recibe, como está completamente vacía, ¿ya? Recibe normalmente el nombre de banda de conducción, ¿de acuerdo? A ver, quiero decirles en verdad una cosa, que independientemente de si hay o no hay electrones acá, mientras no esté lleno, entonces esa banda se llama banda de conducción. ¿Qué quiere decir? Esta podría ser completamente llena en nuestro ejemplo. Dijimos que teníamos 100. Entonces, si aquí entran 20, aquí entran 20, aquí 30 y aquí 30, pues entraron todos los 100 que yo tenía y esta banda llamada banda de conducción está completamente vacía, ¿verdad? Ahora, imaginamos que tenemos 110 electrones. Aquí entran 20, 20, 30 y 30. Pero como tenemos 110 electrones, nos están sobrando 10. Entonces, ¿dónde van a ir esos 10? Pues van a venir acá, ¿de acuerdo? Van a venir acá. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en la banda de conducción tenemos un cierto número de electrones, ¿de acuerdo? Si tuviéramos 120, digamos, pero aquí entran 30, de todas formas, no está completamente llena. Como no está completamente llena, la inmediata anterior completamente llena, esa es la que recibe el nombre de banda de valencia. Entonces,
que vamos a decir de manera general. De todas las bandas permitidas de energía que existan para los electrones que generan la red, la última banda completamente llena es la banda de valencia. La inmediata permitida, la banda inmediata superior, pues recibe el nombre de banda de conducción. Y a la banda no permitida que está entre las dos se la conoce normalmente como banda prohibida o, si ustedes quieren, gap. ¿Ya? Así se llama. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque definitivamente pues existe una diferencia, por favor. Voy a borrar porque necesito que ustedes entiendan con claridad lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por favor, cualquier átomo de la tabla periódica, cuando está solito, aislado, ¿ya? Está completamente aislado, tiene esta estructura de energía, que es una estructura discreta. Toma un valor u otro así. No. Ahora, no estamos hablando de un átomo, estamos hablando de una red generada a partir de estos átomos. Para generar esa red, los electrones externos comúnmente de estos átomos son los que permiten que se genere la red. Ahora, esos electrones a los que he hecho referencia, que los he dibujado inclusive en la red, son estos electrones externos de los átomos en particular. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Independientemente del tipo de átomo que genere la red, los electrones de esa red no se mueven con valores específicos de energía. No es que hay una estructura discreta de energía con la que se pueden mover. Esos electrones se pueden mover con energías que tienen una estructura de bandas como se está mostrando acá. Existen aquellas que se llenan por completo porque hay un número de electrones muy grande. Entonces, hay bandas que se llenan hasta el límite, pero también hay bandas que no se llenan, que se conocen como bandas vacías, ¿de acuerdo? La última completamente llena se llama banda de valencia y la inmediata superior, que repito, podría estar completamente vacía o tener un cierto número de electrones, pero no completar, porque si se completa, entonces deja de ser una banda de conducción y se convierte en una banda de valencia, porque por definición la banda de valencia es la última completamente llena. Entonces, estoy hablando de esta. Esta denominada banda de conducción puede tener o no electrones aquí adentro. ¿De acuerdo? Dependiendo de si hay extras o no de los electrones que conforman la red. Ahora, otra cosa de la que quiero hablar es de esta banda prohibida. ¿Por qué es tan importante? Fíjense. En realidad es un delta de energía. Esto es un delta de energía. Ese delta de energía que separa la banda de valencia de la banda de conducción. Normalmente ese delta de energía se conoce con el nombre de energía del gap o salto que existe entre estas dos bandas, ¿ya? Esto quiero que entiendan, por favor. Entre esta banda y la otra, entre el límite superior de esta banda y el límite inferior de la otra, existe un delta E, ¿ya? Una variación de energía. Ahora bien, ¿qué pasa con los distintos objetos? A nosotros nos interesan las propiedades
eléctricas de los distintos objetos que nos rodean, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto en los distintos objetos que nos rodean? Para eso, diremos, desde el punto de vista de las propiedades eléctricas, los distintos objetos macroscópicos que nos rodean se clasifican en conductores y no conductores, ¿ya? Entre los conductores, por ejemplo, tenemos el cobre, el aluminio, el hierro, el latón, y así sucesivamente, ¿ya? Estamos hablando de materiales que existen en la naturaleza, ¿de acuerdo? Existen, o materiales que han sido hechos en laboratorio, ¿de acuerdo? Ahora, también existen materiales a nuestro alrededor o que han sido hechos en, en un horno, ¿de acuerdo? Que tienen propiedades de ser no conductores desde el punto de vista eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Ah? Entonces, a nosotros nos interesa comprender esta situación. De todo lo que existe en la naturaleza y lo que nosotros podemos cocinar en nuestros hornos, ¿de acuerdo? Hacer en nuestros laboratorios, podemos clasificar a ellos desde el punto de vista eléctrico, que es nuestro interés, como conductores o no conductores o aislantes o dieléctricos, ¿de acuerdo? Bien, ahora me interesa que veamos este gráfico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Esta estructura de bandas los puede diferenciar a estos caballeritos que están acá. La mayoría de los materiales denominados conductores tienen un comportamiento de estructura de bandas diferente a los aislantes o no conductores, como ustedes van a poder apreciar. Miren, por ejemplo, los aislantes. Esta es la banda de valencia, el resto está por debajo y encima de estos los vacíos, ¿verdad? Los de la banda de conducción. Ahí está, fíjense. Esta es la última completamente llena. Estos aislantes, cuando uno determina las energías de los electrones que componen estos objetos, esas energías se distribuyen en bandas. Solo se ha dibujado la última. Quiere decir, esta de aquí y la primera de arriba. Quiere decir, la banda de valencia y la banda de conducción, pero también se ha dibujado el gap, ¿de acuerdo? Estito nomás es lo que se está representando, ¿ok? ¿Y qué es lo que se tiene? Que en estos objetos denominados aislantes, obviamente la banda de valencia, la banda de conducción, primero, esto, 0 electrones, ¿ya? En la banda de conducción, yo voy a decir así, ¿ya? Aquí, electrones, 0, ¿de acuerdo? No existen electrones. Entonces, segundo, esa energía del gap, ese delta E que nosotros le hemos llamado en el gráfico, es más o menos del orden de las decenas de electron volts, ¿ya? A nivel microscópico, en el mundo en el que están viviendo los electrones, 10 electron volts es un montón de energía. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que no va a ser fácil a un electrón que vive acá, en la banda de valencia, trasladarse a la banda de conducción. No va a ser nada fácil. Va a necesitar mucha ayuda para hacerlo. Entonces, debido a eso, cuando ustedes le apliquen un campo eléctrico a estos materiales, no le van a poder dar a estos electrones la energía suficiente como para que vengan a esta banda y este material deje de ser no conductor y se convierta en conductor. Entonces, en estructura de bandas, esto caracteriza a estos materiales. Una banda de conducción libre de electrones,
pero un gap de un valor. Esto significa que cuando le apliquemos un campo eléctrico muy intenso, pues voy a conseguir que algunos electrones de aquí vengan y se promuevan a la banda de conducción. Al campo eléctrico que es capaz de hacer esto, se le llama campo eléctrico de ruptura del material. ¿De acuerdo? Existe para cada material un valor de campo eléctrico muy intenso, por supuesto, que permitiría convertir este no conductor en un material bueno. No voy a decir conductor, pero trasladaría electrones de esta banda a aquella, que de alguna manera le permitiría cambiar su característica. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con los conductores? Fíjense, el gap primero desaparece, se fusionan esos dos, desaparece el gap. ¿Y qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que no solo está llena la banda de valencia, sino la banda de conducción está cargada con un cierto número de electrones. Ese número de electrones le vamos a llamar nosotros la densidad de portadores libres. ¿De acuerdo? Uh-huh. En los conductores, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no existe esta brecha o ese gap entre la banda de valencia y la banda de conducción. Segundo, la banda de valencia obviamente completamente llena, pero la banda de conducción tiene una cierta cantidad de electrones. A estos electrones les vamos a decir electrones libres, ¿de acuerdo? Estos electrones que están acá los vamos a denominar como electrones libres. Ahí está. Entonces, mientras más grande sea el número de estos electrones libres en la banda de conducción, su densidad va a ser más grande. ¿De acuerdo? Y eso hace que el conductor sea mejor conductor que otro que tiene un menor número de electrones libres. Pero esta es la característica bajo una estructura de bandas que tienen los conductores o estos materiales que están acá. ¿Ah? ¿Hay diferencia desde el punto de vista de estructura de bandas? Sí, sí hay una diferencia radical, diría yo. Primero, si hay electrones en la banda de valencia. Segundo, pues esto está unido. ¿Ya? Ahora, era obvio preguntarse si habían materiales intermedios entre estos dos. ¿Cómo así intermedio? Digamos que no sea tan difícil trasladar electrones de aquí a allá. Eso solo será posible si esta energía no fuere tan grande como esto. Entonces, a los materiales que no son ni uno ni el otro, que tienen un gap más o menos del orden de un electron volt, estoy hablando más o menos, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿Por qué? Por ejemplo, si estoy hablando del silicio, el silicio tiene 1,12 electron volts. El germanio, que es otro semiconductor, tiene 0,66 de electron volt. Esta diferencia, comparado con esto, por supuesto que es pequeñito, ¿eh? Es pequeñito. A ver, para que lo entendamos así, imagínense que esto fuere un recipiente, ¿ya? De esa altura. Y el recipiente aquí sería así. Y nuestro recipiente aquí, así.
Y ahí adentro están nuestros objetos. Ahí adentro están nuestros objetos. Ahí está. Entonces es evidente que si yo tengo a estos objetos moviéndose en todas las posibles direcciones, la posibilidad de que salgan de aquí es mucho más grande que la posibilidad con la que estos salgan de este recipiente. Esa es más o menos la idea. Entonces, existen materiales hechos de ciertos átomos que generan una estructura de bandas con esta característica. ¿De acuerdo? Entonces, a estos se los denomina semiconductores y gracias a ellos, en principio, pues ha aparecido todo lo que se conoce como la electrónica, ¿verdad? Todos los dispositivos, eh, hasta hace, bueno, hasta el día de hoy, vamos a decir, porque el grafeno intenta desplazar a estos materiales y a ver, veremos cómo va con el tiempo. Pero en principio todos los dispositivos electrónicos tienen este tipo de materiales eh, o están hechos de estos tipos de materiales, ¿no? A ver, preguntas, por favor. Bien, entonces creo que por hoy es suficiente. Vamos a continuar